Estamos acá con Edna Bonilla, que es miembro del cuerpo académico de la Universidad Nacional de Colombia. Durante muchísimo tiempo, son muchos años de experiencia académica, y no solo académica, sino de experiencia en otros campos que tienen que ver con instituciones donde la iniciativa es absolutamente esencial, en fin. Una persona que ha estado muy comprometida con todo lo que es la empresa académica, pero también otro tipo de empresas que ya seguramente ella nos lo comentará. Se presenta como candidata para ocupar el puesto de rectora o la rectoría de la Universidad Nacional, y entonces vamos a tener aquí una pequeña conversación lo más informal posible sobre qué es, ¿verdad? En verdad, la rectoría y qué diablos puede ser la universidad. Es decir, qué es eso que aparentemente conocemos todos, que creemos y tenemos una idea muy cómoda de esos asuntos, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo como uno lo cree. Yo voy a comenzar con una pregunta que es absolutamente elemental y obvia, antes de indagar sobre aspectos más precisos. ¿Qué es una rectoría? Una rectoría y particularmente de la Universidad Nacional, pero también en términos muy generales. Es decir, usted como académica, con una experiencia enorme, como estudiante, en fin, como todo, con su experiencia humana, ¿qué es una rectoría? Porque le voy a decir, permítame una cosa. Yo me imagino a veces al rector como simplemente un jefe en el sentido de que tiene una autoridad que la ejerce desde un puesto de autoridad, es decir, jerárquicamente superior al resto de los componentes de un equipo, digamos en este caso académico. Pero, su merced, díganos, ¿qué es una rectoría para usted? Voy a empezar con qué no es una rectoría, lo que tú dijiste, para mí. Alguien jerárquico que impone un modelo académico, que impone una visión de universidad. Yo llevo 30 años en la Universidad Nacional de Colombia porque soy estudiante de pregrado de la universidad. Entonces, mi formación está en la universidad y toda mi vida he estado ahí, en la universidad. Con unas miradas también de afuera, porque he tenido la oportunidad de tener cargos públicos afuera de la universidad y he tenido la oportunidad de trabajar, de interactuar con la sociedad y con instituciones. ¿Qué es entonces la rectoría? Un líder que escucha a su comunidad, que dialoga permanentemente con ellos y que construye ese imaginario de universidad y pone toda esa capacidad al servicio de la universidad y de su comunidad académica. Entonces, yo no me imagino un rector de puertas cerradas o no me imagino un rector reunido únicamente con parte de la comunidad académica que son los profesores o los decanos y demás. No, yo me imagino un rector que lidera unas transformaciones que debe tener la Universidad Nacional y nos hemos construido un imaginario que a mí me parece lindo y es la Universidad Nacional forma los líderes que inspiran a Colombia. Eso me imagino del rector. Esa persona que está dialogando con la comunidad, construyendo un imaginario y que pone todas sus capacidades para liderar los cambios que necesita la Universidad Nacional. Hay una pregunta que es muy sencilla, pero también creo yo importante. Un rector tiene en verdad el poder suficiente, en la práctica, el poder suficiente para cambiar el rumbo de una institución tan gigantesca, tan enorme, tan de tanta importancia. Un rector sí tiene ese poder para, es decir, darle una dirección, digamos, que corresponda a lo que son sus propósitos, sus creencias, su inteligencia, su inspiración, lo que sea que inspire al rector. ¿Sí es efectivo ese poder o tiene uno que no. depender de demasiadas... De muchos factores. De muchos factores. Un rector solo no puede hacer nada en la universidad y mucho menos en una institución tan compleja como la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros tenemos casi 54.000 estudiantes
entre pregrado y posgrado, tenemos 9 sedes en la universidad, todas diferentes. Y tenemos una sede como la sede de Bogotá, que tiene unas facultades que cada facultad es un mundo distinto. Entonces, si uno no compatibiliza, si uno no dialoga, si uno no persuade al estudiantado, a los profesores, no va a pasar nada. La Universidad Nacional tiene una inercia y nosotros seguimos siendo la mejor universidad del país, pero porque tenemos una inercia que nos va llevando, porque tenemos los mejores estudiantes del país, ¿sí? Porque tenemos muy buenos profesores. Pero si el rector no se pone la camiseta, no dialoga con los estudiantes, no dialoga con los administrativos, no dialoga con los profesores, no dialoga con sus egresados, difícilmente va a poderlo hacer. El poder no le alcanza hasta allá. Correcto. Mire, parece que la temperatura generalmente entre el cuerpo de estudiantes, en términos muy generales, es como de escepticismo frente a algo que finalmente es de una importancia capital, ¿no? Es decir, como si los alumnos, por Dios, no pudieran establecer el vínculo entre la rectoría y lo que está pasando en el salón, sobre su pupitre, en el tablero o como se llame, es decir, sobre lo que está ocurriendo en lo que finalmente es la esencia de una universidad, el salón de clases, laboratorio, lo que sea, es decir, donde el alumno está luchando por adquirir o entender el conocimiento, ¿no? Sí. Mi pasión son los estudiantes en la vida. Digamos, yo soy feliz entrando a clase con ellos y muchas veces digo, yo no necesito que repitan lo que uno les está transmitiendo en el tablero o en el salón de clase. Yo necesito discutir con los estudiantes. Yo necesito que ellos me digan, profe, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo o estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Qué nos ha hecho falta? Transmitirles también esa pasión que los profesores tenemos por la universidad, por la educación a los estudiantes. Ellos son los que los jalonan a nosotros. Los estudiantes son los creativos en todo este proceso, son los que nos están diciendo, oiga, por aquí puede ser la cosa. ¿Y qué observa a veces uno? Que somos apáticos frente a procesos políticos propios de la universidad. La elección del rector es un proceso académico, pero también es un proceso político porque todos los seres humanos somos políticos. Y entonces la invitación que nosotros estamos haciendo es esa. Oigan, estudiantes, hay temas cruciales que se están discutiendo en este proceso de rectoría, cruciales. Financiación de la universidad. ¿Cuánto realmente el Estado colombiano está invirtiendo en educación superior, ¿cierto? Y en la Universidad Nacional de Colombia. Hay que hacer ese llamado de atención. Liderazgo de la universidad. La universidad ha perdido liderazgo en muchos temas, ¿sí? En muchos temas incluso de incidencia en la agenda pública. La universidad a veces no está dando unas apuestas importantes. Acaba de pasar lo de Colciencias, un desastre. 8 directores en 8 años, un presupuesto de Colciencias paupérrimo y nos ha hecho falta una posición fuerte de la Universidad Nacional en ejercicio de ese liderazgo. Y otros temas que son sensibles para los estudiantes. La Universidad Nacional es la universidad del Estado y se los he dicho a los estudiantes. A mí no me ponga a pelear con el Estado, a mí póngame a discutir con el Estado y discutir con argumentos. Edna, señor. Cuando yo leí parte de lo que lo podemos llamar que el programa que escribimos, sí, sobre lo que podría ser la misión suya y de su equipo en la rectoría. A mí me llama la atención que su merced insiste muchísimo en la pérdida de liderazgo que ha tenido la universidad. Utiliza palabras como recuperación, pérdida, es decir, todo parece hablar de una universidad que fue en su momento, en algún momento, ¿no? Tuvo una importancia absoluta, demostrable y evidente. Sí. Y que en este momento anda como en un periodo o bien de una especie de no sé, como que anda como de capa caída. Y si yo le preguntara a su merced, ¿qué diablos es lo que produce esa, es decir, dónde se ve, digamos, ese retroceso, esa pérdida en términos absolutamente concretos? Es decir, ¿por qué la Universidad Nacional de Colombia, siendo la más importante del país, pierde liderazgo? Exactamente dónde es, porque los alumnos van y se tiran al pasto a rascarse las pelotas o qué sé yo,
o porque no, No, porque es que no, van es no, a noviarse a la universidad, o no. los profesores no asisten, o qué es lo que pasa para que una institución de esas dimensiones y de esa importancia decaiga, decaiga. Sí. Y puede ser A, B, C, D, E, todas las anteriores y muchas más. Mira, yo realmente creo el liderazgo se ha perdido porque nos ha hecho falta hablar más con la sociedad. A veces nos sentimos adentro y entonces damos unas miradas, yo a veces digo endogámicas. Mire, los profesores se casan con profesoras Qué rico. allá en la universidad, ¿cierto? Sí, Los claro. estudiantes, a veces dicen que la novia del estudiante no es la esposa del profesional, pero también se da eso. Entonces nos casamos, entonces se casan entre ellos. Los profesores hablamos entre nosotros y nos ha hecho falta, es endogámica en muchas cosas. Es como si fuera un Sí, universo dentro de un... claro, yo quisiera incluso plantear una discusión, la malla en la universidad. Sí, sí, que eso es... Eso sería una cosa interesante, ¿cierto? Yo conocí a la universidad cuando no tenía malla. Claro, discutamos eso. Discutamos si esa malla en la universidad nos ha encerrado, ¿cierto? Y le damos la espalda a la ciudad, a los ciudadanos. Tenemos museos hermosos en la universidad, museos maravillosos que no están... Que desconocen por completo. Claro, la tenemos la un gente. patrimonio cultural inmenso. Mira, somos 9 sedes, varias de las sedes son jardines botánicos de la del país, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿por qué eso no lo hablamos con la sociedad? Entonces creo que nos ha hecho mucha falta dialogar más, discutir más. Correcto. La universidad acaba de utilizar un concepto que es muy importante. Habla del encierro, Sí. de que somos, de la universidad se ha convertido como un organismo prácticamente Endogámico, nos es decir, miramos. Sí. ¿cuál es lo peor que puede ocurrir cuando se produce esa endogamia? Que estamos con otra agenda y que no estamos incidiendo en la agenda pública. O sea, ¿sí? que hay un aislamiento como si fuéramos, es decir, lo Claro. que ocurría por allá, Mira. a veces en las familias que se aislaban esas viejas familias y que quedaban los últimos reductos, se metían en una Claro. mansión y no volvían a Yo tener te contacto con pregunto, el yo te mundo. pregunto algo. Cuando alguien dice, cuando alguien que tenga posibilidades económicas, ¿sí? está buscando su opción de educación superior, teniendo posibilidades económicas, mira a la Universidad Nacional, muy poco. Porque nosotros tenemos además unos estigmas, ¿no? Que entonces los tirapiedras y entonces no sabemos, desde el año 87 no hay un cierre en la universidad, no se pierde un semestre, pero nos quedamos con ese estigma, con ese imaginario. El otro día el papá de una niña me decía, no, que mi niña no vaya por allá, que mi niña no vaya a la Universidad Nacional porque es que allá me la van a dañar y entonces no sé qué, y las piedras, y yo digo, ¿qué hemos hecho nosotros como universidad para cambiar ese imaginario? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como Universidad Nacional para llamar la atención en la sociedad sobre la importancia que tiene la educación y la educación superior? Creo que ahí tenemos deudas. Creo que ahí tenemos unos faltantes. No puede ser que cuando nosotros revisemos el presupuesto en educación, un dato, en países de la OCDE se tiene un gasto por estudiante de $16,000 Sí, año, me pareció, ¿cierto? sí. Nosotros estamos invirtiendo $5,000 año en educación superior, ¿sí? En educación básica y media hemos mejorado, pero también tenemos unos faltantes enormes. Entonces a veces nos llamamos a engaños cuando decimos ¿por qué la educación superior o por qué la educación está tan mal y por qué la sociedad está tan mal? Porque nos falta educación. Entonces tenemos una misión, la Universidad Nacional tiene una misión de liderar también esos cambios. No estoy diciendo en la universidad vamos a cambiar la sociedad, pero estoy diciendo desde la universidad podemos contribuir a concientizar la sociedad en la importancia de la educación. Yo lo resumo fácilmente, la educación es lo que nos genera a nosotros desarrollo social y equidad. Si nosotros como país, como sociedad, no le apostamos a la educación, condenados al subdesarrollo o condenados incluso a tener unos dirigentes pues que no son los que nos mereceríamos como una sociedad, digamos, más incluyente, más equitativa. Entonces, eso es pérdida de liderazgo para mí. Bien, sigamos con la conversación. Hay un tema que a mí me parece absolutamente fascinante y es
y lo sé porque lo he visto muchísimo entre las personas jóvenes, o sea, entre los estudiantes, o sea, o los que aspiran a ser estudiantes o los que ya son estudiantes, y es la obsesión por adquirir lo más rápido posible el título. Ah, sí. El título, el título, el título. Y están absolutamente convencidos que el título es el abracadabra para el éxito, para... ¿Sí me entiendes? Sí. Exacto. ¿Qué es lo que diferencia? Porque su merced hace muchísimo énfasis. Si resumimos esta cuestión, estamos hablando finalmente muy en el fondo de la calidad de la educación. Pero discutamos qué es calidad. Exacto. ¿Qué es lo que hace que una educación, que un ser humano, que un estudiante, que un niño, que un muchacho, en verdad se estén formando? Es decir, ¿qué es la calidad de la educación? Porque Sí. su merced sabe que aquí hay mucho instituto y mucho garaje y tome y salga y qué. Primer elemento, ¿qué es universidad? Porque claro, eso del garaje, el instituto y demás, sí, o sea, digamos, creo que eso es algo del lenguaje cotidiano y no nos vamos a hacer como los que no escuchamos, no vemos eso. Pero ¿qué es universidad? ¿Qué es universal? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué ofrece la Universidad Nacional? Nosotros estamos enfatizando dos aspectos. El primer aspecto, la calidad académica. Y la calidad académica tiene que ser pertinente, tiene que ser vinculada al proceso formativo, investigativo. Cuando no hay investigación, difícilmente va a haber calidad. Por eso están los semilleros de investigación y entonces los profesores en sus agendas tenemos que vincular a los estudiantes y a los diferentes grupos. Pero hay un elemento que para nosotros es fundamental, y es que el estudiante de la Universidad Nacional debe buscar no solo su excelencia académica, sino su excelencia humana y su excelencia ética y su excelencia cultural y en el conocimiento del mundo. Eso es lo que tiene que ofrecer la Universidad Nacional. A veces discutimos si la Universidad Nacional es un reflejo del país. Yo me resisto a pensar eso. Yo me resisto a pensar porque es que en el país tenemos corrupción, tenemos unos... y yo digo, no, espéreme un segundito, sería gravísimo que nosotros fuéramos el reflejo del país, pero nosotros sí que tenemos, y tampoco el faro completo de la moral y demás, no, somos nosotros universidad, tenemos que ser muy incluyentes con la diversidad del país, y eso hace universidad. Cuando uno va a otras instituciones, un campus... La diversidad, pero ahí no, jamás entraría la corrupción dentro de la diversidad. No, es que no puede ser, es que la universidad no, por eso digo, no puede ser el reflejo del país, ¿sí? La universidad debe acoger a los ciudadanos del país y debe darle opciones a los más vulnerables, a los más capaces. Eso es claro, porque como todavía no tenemos un sistema universitario, que es con el que yo sueño, una educación pública, abierta, y el estudiante escoge su carrera, se matricula y la universidad lo acoge, ¿cierto? Nosotros no, nosotros tenemos, uno lo llama en economía un bien meritorio. Usted tiene que tener un mérito para pasar a la Universidad Nacional. ¿Cuál? El mérito de pasar el examen de admisión o en otros programas pasar la prueba de estado, demás. Pero la Universidad Nacional le ofrece elementos distintivos al estudiante, ¿cierto? La formación universal. Un estudiante de la Universidad Nacional perfectamente puede tener su carrera, enfocado su carrera, pero perfectamente puede ir a tomar asignaturas, materias en otras disciplinas, ¿cierto? En otras facultades, incluso en otras sedes. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que tenemos unos procedimientos administrativos horribles, horribles. Los procedimientos administrativos de la universidad son súper engorrosos y la movilidad es difícil, ¿sí? Pero cuando usted en la Universidad Nacional tiene toda esa formación humana del estudiante, ¿cierto? Usted tiene una diferencia. Cuando usted tiene unos campus como los que nosotros tenemos, en los que yo me encuentro, entonces el museo, pero también el laboratorio, pero también la clase con el profesor, y yo tengo la oportunidad de estar en todas esas clases, eso me abre el mundo a mí. Nos hace falta mucho, ¿sí? Por ejemplo, idiomas. Nosotros tenemos unas debilidades que hay que fortalecer. Nuestros estudiantes llegan, muchos de los estudiantes llegan sin segunda lengua. ¿Cómo abre usted
mundo también, con segunda lengua. Pero ¿cómo también usted lo puede hacer? El tema de tecnologías de información y comunicaciones. Eso ha cambiado en el mundo. La universidad tiene que incorporarlo. Y los profesores tenemos la responsabilidad de cambiar las prácticas pedagógicas también, que a veces nos quedamos mucho en esas prácticas. Pero la universidad sí le ofrece un potencial para que usted se forme académicamente, pero también integralmente como ciudadano. Y como un ciudadano responsable con su región. Eso es muy importante, es que estamos en 9 sedes, ¿sí? Y nosotros tenemos responsabilidades con nuestro territorio, ¿sí? Sí. Todas esas opciones las tenemos. Cuando usted habla digamos, primero, lo que usted mencionaba de crear prácticamente como una mentalidad de asumir, por ejemplo, la interdisciplina, se podría llamar, ¿Sí? O sea, entre diversos áreas de conocimiento que generalmente, o sea, yo estudio medicina y no salgo acá del laboratorio del anfiteatro. No. Eso no es la Universidad Nacional. Exacto. Eso no puede ser la Universidad Nacional. Y algo que me parece que en el cual usted pone mucho énfasis, es en cómo se hace para vincular la universidad y la sociedad. Es decir, porque ahí suena como muy abstracto. Uno dice, ¿cómo No, salgo a la es muy calle fácil. a comprar empanadas? No. ¿Qué es la vinculación? Es O me muy voy fácil. a la orilla, o me voy a socializar fuera de la nacional, o me alejo lo suficiente donde haya tabernas y charlamos, tomamos cerveza. ¿Qué es la vinculación real y cómo se manifiesta en un ejemplo concreto? Es decir, que uno pueda entender qué ocurre. Esto es vincular la universidad en la práctica a la sociedad, en puntos específicos, lo que sea, pero ¿cómo es eso? Nosotros tenemos 3 funciones misionales. La docencia, que es la formación de los estudiantes en pregrado, en posgrado, en maestría, en doctorados. Tenemos la investigación y tenemos la extensión. Con las 3 funciones misionales, uno puede hacer un ejercicio de vínculo con la sociedad. Con la primera, los egresados son el principal aporte que nosotros le damos a la sociedad. Y para de contar, usted forma un egresado competente, ético, responsable con lo colectivo, usted le está aportando a la sociedad. ¿Sí? Y no más corrupción, y no más estas prácticas y demás, porque nosotros tenemos que formar esos estudiantes. Segundo, investigación pertinente también. Hicimos en algún momento las agendas de investigación y revisamos qué estamos investigando los profesores y qué apuestas tiene la sociedad vía planes de desarrollo en cada una de las regiones. Y en algunas cosas encontramos divorcio total. Los planes de desarrollo entonces nos hablaban que la sociedad, que la comunidad y que el municipio necesitaba proyectos en agua y nosotros no estábamos. Entonces, ¿qué ejercicio hemos hecho? Venga, hay investigación que tiene que ser pertinente para la sociedad. Hay otra investigación, digamos, que es más básica, investigación científica, que tenemos que hacerla y que tenemos que garantizar que alguien esté pensando esos temas estratégicos a largo plazo. Y extensión, pues es muy bello, porque la extensión es extender el conocimiento a la sociedad. Y entonces nosotros hacemos muchos proyectos de extensión. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en una política, en formular la política de educación rural en Bogotá. Maravilloso. Educación rural en Bogotá. En Bogotá. Bogotá tiene una ruralidad enorme, que a veces los bogotanos no conocemos, ¿no? Entonces, en Sumapaz tenemos, es la parte del territorio más grande de Bogotá, quiero decir. Y a veces nosotros como ciudadanos nos olvidamos de eso. Sí, yo se lo digo porque para todos nosotros, yo creo que para la mayor parte de los ciudadanos, Bogotá y ruralidad parece que son no términos existen. Y usted no puede entender la ciudad sin la ruralidad. Ojo, y menos, incluso ahora con todo el acuerdo de paz, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender la ruralidad para entender las ciudades y viceversa. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a trabajar con la Secretaría de Educación en la política de educación rural, ¿uno qué no puede hacer? Venga, nos reunimos aquí los profesores y planteamos las líneas de cómo debe ser la educación rural. Aquí en el salón académico. Eso no puede ser. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces vamos y nos hablamos con los papás y les decimos, oiga, ¿qué quieren ustedes para sus hijos cuando salgan del colegio? ¿Qué ustedes qué quieren que estudien? Y les preguntamos a los muchachos, ¿ustedes qué quieren estudiar? ¿Ustedes cómo se imaginan si van a ingresar a la educación superior o no? Hablamos con los profesores y les decimos, profesores,
¿Cómo se imaginan ustedes la educación rural? Porque todos tenemos claro que tenemos que cerrar la brecha entre educación urbana y rural. ¿Cómo lo hacemos? Es lo complicado. Sí. Eso es extensión. Cómo nosotros hablamos e incidimos en la agenda pública. Porque de nada nos sirven los estudios. Su merced, ¿Cierto? Linda, ¿qué es la agenda pública para alguien que no sepa qué es la agenda pública? Cuando se dice Facilísimo. incidir en la agenda pública, uno se imagina una agenda, pero, sí, pero se Claro. lo digo, o sea, que dice la agenda pública, ¿qué diablos Dime cuáles es son la agenda pública? los temas que son sensibles para ti y para mí. ¿Sí? ¿Qué tema es sensible para ti o para mí? Educación. Yo soy medio monotemática, yo tengo Sí, como por- tres por- temas, por ¿cierto? ser Entonces yo digo profesora, obviamente. tres temas, entonces yo digo educación, por ejemplo, equidad. Para mí esta sociedad tiene que avanzar hacia la equidad, si no estamos fregados, ¿cierto? Hay un tema que a mí me gusta, ordenamiento territorial y tributación. Me encanta porque yo digo, oiga, los impuestos son el mecanismo para que realmente nosotros podamos llegar a la equidad. Si no hay educación, no hay nada. Eso es agenda pública. ¿Cuáles son los temas que son sensibles para ti, para mí, para el que nos está viendo, para el estudiante y demás? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Incidamos en esa agenda pública. La extensión es maravillosa. Mira, hace unos años tuve una fortuna enorme de hacer un proyecto con unas mujeres raizales en San Andrés. Nos conseguimos unos fondos de la Unión Europea, necesitábamos que nos financiaran, entonces conseguimos los fondos de la Unión Europea porque nos dimos cuenta que el turismo no le deja un valor agregado importante a la isla, al archipiélago. En San Andrés la gente va con el todo incluido muchas veces y entonces van con el hotel, con el avión, con la alimentación. ¿Qué compran en la isla? Casi nada, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo, la opción de trabajo que tiene un muchacho que sale de su colegio? Entonces, o se van a trabajar al turismo, ¿cierto? Se van a trabajar a los hoteles, otros se van de la isla, otros van a otras cosas que desaparecen los muchachos del archipiélago. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que el turismo realmente le genere un valor agregado al archipiélago? Y nos cogimos algo que ellas tenían allá, que son las posadas. Entonces, en vez de irse a usted a un hotel, ¿cierto? En el que está el paquete, todo incluido, sí, usted se va a una posada, que es la posada, la casa de la señora, que destina 1, 2 o 3 habitaciones y recibe a los visitantes, a los viajeros, booking, cuando uno va a hacer su reserva y demás. Y nosotros, ¿qué les dijimos a la señora? Enamoren a esos turistas de la isla. Y entonces, claro, y entonces les dimos, por ejemplo, les llevamos al profesor de Historia del Caribe, que les dijo cómo es la historia en San Andrés, ¿cierto? Y entonces le decíamos, cuando usted venga un turista a su casa, usted le va a echar ese cuento. Artesanías, entonces ellos hacían unas artesanías. Les dijimos, les vamos a llevar a los mejores profesores de las distintas sedes a que ellos les enseñen a pulir sus artesanías, ¿sí? Y pulieron sus artesanías. La industria pesquera, les dijimos, vengan y participen aquí con nosotros. Eso es incidir en la sociedad. Eso es trabajar con ellos. Por ejemplo, esa labor concreta que usted nos está aquí contando, sí afectó efectivamente la comunidad a la que iba dirigida ese proyecto, ese propósito. Eso es. Le mejoramos sus ingresos, le mejoramos su calidad de vida. En la vida real de las personas. Exacto. Entonces están los proyectos como estos de política pública o de selección de personal, proyectos específicos, ¿cierto? Pero también están esos proyectos en los que yo incido en la calidad de vida de las personas. Nosotros lo llamamos extensión solidaria, ¿sí? A mí me gusta más el hablemos con la sociedad, ¿cierto? El tengamos ese vínculo. Y nosotros, por ejemplo, con ese proyecto, ¿qué logramos? ¿Sí? Uno cualifica. Tú no te imaginas la alegría de estas 40 mujeres cuando recibieron su diploma que habían sido formadas por la Universidad Nacional de Colombia. Por Dios, eso era una cuestión de dignidad. Yo lloré, de verdad. Sí, claro. O sea, ellas con su diploma diciendo, obtuve un diploma de la Universidad Nacional de Colombia. Hace 15 días estuve en San Andrés y hablando con ellas. Oiga, ¿les mejoramos, no les mejoramos? Sí, o sea, ¿se mejoró o no la vida? Exactamente. O se quedó el diploma ahí colado. Entonces, profe, ya nosotros aparecemos en Booking, ya aparecemos en Airbnb, les enseñamos a manejar su página, a hacer contabilidad. Ellas no, como ellas estaban en su casa, entonces no hacían la cuenta de la luz
el servicio que ellas prestan, hoy prestan un servicio y saben cuáles son sus cosas. Eso es extensión en la universidad. Edna, usted ahorita mencionó un aspecto que es fundamental en la vida moderna, bueno, siempre lo ha sido, pero que hoy en día es absolutamente fundamental, no solamente en el campo de la educación, sino prácticamente en todas las actividades que de alguna manera sean productivas, y prácticamente todas las actividades del ser humano tienen que ser productivas en su campo específico. Y me refiero, por supuesto, a la investigación. Sí. La investigación que es como, es decir, es como, entre más uno estudia o lee las inquietudes que hay en las nuevas empresas, en las nuevas instituciones, en la humanidad en general, ¿no? La investigación aparece como un punto absolutamente esencial, pero yo le voy a decir una cosa. Yo aquí, mejor dicho, el gamín que está aquí de SAP, la verdad es que las personas normales, e incluso los estudiantes, tienen una noción o no se tiene ninguna noción de lo que diablos es una investigación. Porque uno supone, y con muy buena razón, cuando se habla de investigadores inspiran un respeto, es decir, natural, porque se supone que son personas que empiezan como a meterse en campos desconocidos, qué sé yo, con una actitud, uno supone un investigador con una inteligencia a mil, es decir, empleando todos sus recursos mentales y todos sus recursos, yo creo que emocionales. Es decir, esa investigación, ese espíritu que sería esencial en la educación, ¿cómo, y según toda su experiencia académica, y según usted, qué podría hacer desde una rectoría para que ese espíritu se convirtiera en una actitud permanente en los estudiantes? Es decir, es difícil conseguir un estudiante que no tenga espíritu, pero un espíritu real, que lo mueva realmente a investigar, porque eso es la garantía de que se avanza. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted cómo lo ve como educadora? Lo primero es el amor por el conocimiento. Y eso se da desde que usted es un niño chiquito, cuando usted no lo coartan y entonces no toque, no mire, no profundice, desde niños, ¿sí? Y desde niño usted va creando el científico que después va a ser el gran hombre de ciencia o la gran mujer de ciencia que va a liderar procesos. Tenemos una deuda enorme en esto. Aquí nosotros tenemos una educación básica que enseña a repetir, a memorizar, ¿sí? No a que los niños tengan amor por aprender, por enfrentarse a todos esos mundos conocidos y desconocidos que después le van a servir. Desde ahí tenemos que cambiar. Y claro, cuando ya llegan a la universidad, pues nosotros tenemos mecanismos que nos faciliten ese amor por la investigación, ese amor por el conocimiento. Hay algo que nosotros llamamos los semilleros de investigación, y eso es una cosa lindísima, porque con los semilleros es con los estudiantes. Entonces hay profesores que tienen temas, entonces hay diferente, entonces el profesor que quiera investigar del agua, el profesor que quiere investigar de cultura. ¿Cuál es la labor de nosotros? Seducir a nuestros estudiantes, persuadir a nuestros estudiantes a que participen en esos semilleros. Y eso lo tenemos que hacer en todo el transcurso de su proceso formativo. ¿Qué es importante también aquí? Apostarle con recursos, ¿sí? Mire, los recursos que Colombia le invierte en investigación son mínimos. Sí. El presupuesto de Colciencia es 330.000 millones de pesos, por Dios. Nosotros con esos dineros, ¿cómo vamos a hacer la investigación que se requiere en Colombia? Entonces, el llamado que nosotros hacemos es, hay que invertir en educación, hay que invertir en investigación. Tenemos un problema en la universidad, que los recursos en investigación se nos están cayendo. Y entonces del 2012, 13, 14 tenemos una caída en recursos, porque como tenemos problemas financieros en la universidad graves. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Usted empiece a recortar y recortamos investigación. Sí. Gravísimo. Gravísimo, como porque si eso entonces fuera un agregado así, yo recortaría en otras partes. Como si fuera un hobby. Exacto. Entonces la investigación es un quehacer fundamental en la universidad y debe ser un quehacer fundamental en el país. Entonces hay muchas formas, pero yo creo que tenemos que invertir en recursos, tenemos que garantizar que nuestros estudiantes interioricen la investigación, sientan ese amor por el conocimiento, y creo que esa es una responsabilidad de la sociedad con los niños, con los jóvenes. Tenemos que apostarle a semilleros de investigación, tenemos que apostarle a recursos para la investigación y a proyectos para la investigación. Y tenemos que decir algo de Colciencias.
No puede ser que todos nos quedemos callados con lo que ha pasado en Colciencias. La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es una deuda que tenemos con el país. ¿Hacia dónde queremos que vaya la investigación? Entonces queremos innovación, entonces queremos emprendimiento, entonces queremos ciencias básicas. Pongámonos de acuerdo. Pero esa es una deuda que tenemos con el país. Cuando hay, por ejemplo, usted siempre habla de recursos. Así. ¿Qué sucede, por ejemplo, si los recursos materiales, digamos el dinero, pues para apoyar todos los procesos investigativos, no es suficiente? Hay una posibilidad de inculcarle, no sé, es decir, como cuando dice, nosotros solo tenemos esto. Como la casa. Sí. Claro. Es decir, Mire, que la mente Colombia busque, le ha hecho, sí, Colombia le ha hecho una apuesta invente importante. sus recursos, Claro, no lo Colombia sé. le ha hecho una apuesta importante a educación, 37.5 billones de pesos el presupuesto de educación. La Universidad Nacional tiene un presupuesto de más o menos 2 billones de pesos, 1.9 billones de pesos, pero todos sabemos que tenemos unas restricciones presupuestales. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Como Universidad Nacional, como Universidad del Estado, tenemos que hacer mínimo 2 cosas. La primera, nosotros tenemos que seguirle diciendo al Estado, la apuesta por educación se materializa en presupuesto. Yo digo, obras son amores, el presupuesto más allá de un ejercicio técnico, es un ejercicio de apuesta política. Si usted le quiere apostar políticamente, usted le da presupuesto. Pero adicionalmente estamos diciendo, propongamos fuentes alternativas de financiación. Entonces ahí tenemos una, digamos, particular, bueno, son 5, pero una estamos diciendo, ¿por qué no creamos una contribución? Y ese tecnicismo de contribución es muy importante para los egresados que declaren renta y que han sido estudiantes de la Universidad Nacional, de su impuesto de renta, hagan una contribución que vaya directamente a la universidad. Yo soy egresada. ¿Sería voluntaria? Discutámoslo. Y te lo digo ¿por qué? Porque nosotros encuestamos 1.000 egresados. De los 1.000 egresados, 931 nos dijeron, yo lo aportaría. Es un número muy importante. A mí me preguntan, yo soy egresado, ¿usted aportaría? Yo aportaría. ¿Qué estamos diciendo? Contribución, no impuesto. Porque a veces decimos, es que estamos pagando muchos impuestos, es que tenemos muchos impuestos. Aquí realmente los que pagamos impuestos somos clase media, ¿cierto? Sí. Y además, y personas de clase baja. Clase alta no paga los impuestos que debería pagar, así de elemental. Pero entonces decimos, esa contribución iría directamente a la Universidad Nacional. No es un impuesto que va a las arcas generales de la nación, sería directamente para la Universidad Nacional. Hay una segunda fuente que estamos proponiendo y es, empresarios, hagamos un pacto por la educación. Demos una contribución por 3 años para fortalecer la educación superior en Colombia. Y contamos con los empresarios, porque yo creo que a ellos más que a cualquiera les interesa una educación fortalecida. Porque va a fortalecer sus empresas. Claro, y les tenemos que decir, ¿qué necesitan ustedes? O sea, tampoco los empresarios no son nuestros enemigos. No, los empresarios son nuestros aliados, son nuestros amigos. Estamos proponiendo una mejor gerencia financiera en la universidad. A veces somos muy paquidérmicos en esa gestión, en esa gerencia financiera. Entonces decimos, vamos a apostarle ahí. En últimas, lo que tenemos es que buscar fuentes alternativas. Y hay un tecnicismo harto, pero lo tengo que decir. Sí, hay que modificar la ley 30. Mira, venga, les digo, modificar la ley 30. Que eso suena, mejor dicho, excitante. Modificar la ley 30. ¿Qué pasa si se modifica la ley 30? Hay 2 artículos en esa ley, 2 articulitos, que son el artículo 86 y el artículo 87, que nos dicen cómo nos transfieren los recursos. Y nosotros tenemos que demostrarle al gobierno que la forma como nos están transfiriendo los recursos no es suficiente, porque los costos en educación crecen a un ritmo mayor y en investigación de lo que nos están transfiriendo. Entonces eso lo tenemos que hacer, eso hay que cambiarlo y eso hay que apostarle. ¿Cuál es el temor a que una mujer ocupe la rectoría? Y le voy a decir una cosa que es muy de estudiantes. Todos los estudiantes soñamos con tener una rectora linda e inteligente. Eso es muy difícil. No, en su caso sería posible, eso se lo digo con absoluta honestidad. Eso es muy difícil. Claro, ese es el sueño, porque entonces uno ya no le tiene miedo a la rectora, o le tiene miedo doblemente. La profe, la profe. Correcto. Pero, muy bien. Su merced cree que el hecho de ser mujer
el hecho de ser mujer, puede incidir de una manera definitiva o no sobre lo que pudiéramos llamar el manejo del cargo de una rectoría. Es decir, si la mentalidad de una mujer, yo sí creo que hay diferencia de género, sin lugar a dudas, ¿no? Esa mentalidad puede incidir directamente sobre lo que va a ser, yo lo voy a llamar la administración de la rectoría, el manejo de la rectoría, y la rectoría que toque a los estudiantes, que toque a los profesores, que toque al personal en general, a todo ese equipo gigantesco que es una universidad que es infinito, muy grande. pero finalmente está el alumnado. ¿Esa mentalidad femenina tendría una presencia definitiva o no? No, la respuesta es sí, clarísimamente. Y un poco es, nosotros las mujeres tenemos una mirada distinta sobre los problemas, una mirada distinta sobre las soluciones. Yo creo que la universidad y la sociedad está en deuda con la mujer. La participación de la mujer en las ciencias es baja. Hay dos cifras que a mí me parecen dramáticas. Cuando los estudiantes se presentan a la Universidad Nacional, se presenta el 52% de mujeres y el 48% de hombres. ¿Uno qué esperaría? Que cuando pasen el examen de admisión, la proporción se mantenga. No se mantiene. La proporción que nosotros tenemos en este momento son 37% de mujeres. Es decir, pasan menos el examen de admisión de la Universidad Nacional. Reflexión, ¿qué estamos haciendo en la educación básica y media con las mujeres? Si es que estamos sesgando un determinado comportamiento. Segunda cifra, profesoras Universidad Nacional, somos menos del 30%, 29% somos mujeres, el resto son hombres. Y eso no se trata entonces de la lucha de género. No es mi discurso, no es mi discurso, pero mi discurso sí, ¿cuál es? Tenemos que respetar a la mujer. Y todo lo que nosotros hagamos en la universidad debe ser respetuoso con la mujer, ¿cierto? Y debemos darle las oportunidades a las mujeres que históricamente se nos ha negado. Dos cifras adicionales. De las 290 y pico instituciones de educación superior que tenemos en el país, solamente el 10% son mujeres rectoras o en cargos directivos. Ojo con eso. El 10% de esas 200, de casi 300 instituciones. O sea, en términos más mujeres. o menos numéricos, ¿cuántas serían? 29 mujeres. 29. Y cuando uno toma las 20 principales universidades del país, solamente una mujer es rectora de las 20 principales universidades del país. La pregunta que nos hacemos es si las mujeres nos hemos cualificado. Además, a las mujeres nos toca más duro que a los hombres y eso lo tengo clarísimo en la vida. Cuando nos hemos cualificado, cuando nos hemos preparado, nosotras merecemos la oportunidad y nosotras pedimos esa oportunidad como mujeres. Yo creo que hay temas que son absolutamente sensibles para nosotras las mujeres, el tema de bienestar universitario, ¿sí? El tema de cómo hacemos la deserción en la universidad. La deserción es muy alta en la universidad. Es inquietante. Claro, nosotros tenemos, entran los mejores estudiantes del país, pero el 35% salen de la universidad, desertan de la universidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, todas esas miradas, creo que las mujeres manejamos el presupuesto bastante mejor que los hombres y creo que esa es una oportunidad que tenemos y que es una deuda que se tiene con las mujeres y la oportunidad que estamos pidiendo es déjennos la rectoría de la universidad para que construyamos hombres y mujeres la universidad que queremos. Y si viniera un machista y le dijera, ¿y qué tal que la rectoría se nos llene de espejos? Y espejos para ver el alma, para ver qué. No, la rectoría se va a llenar de ideas, se va a llenar de una construcción colectiva, sí, una mirada de mujer, eso sí lo tengo clarísimo, pero la rectoría se va a llenar sobre todo de ideas de cómo soñamos y de acciones concretas para transformar la universidad, porque tampoco entonces voy a quedar aquí como la mujer romántica, soñadora, que tiene un ideal de universidad sin acciones concretas, no. Creo que eso somos las mujeres, las que podemos mezclar todos los imaginarios con esas prácticas, con esas acciones que logremos transformar, en este caso, la universidad. Es un poco lo que yo estoy pidiendo a mis estudiantes, insisto, no les digo, jamás sería capaz de decirles, oiga, vote por mí. Digo, oiga, discutamos con argumentos y dennos la oportunidad. Y creo que la oportunidad pues, ideal es ahora en la universidad que podamos tener una mujer rectora.
Pues yo creo que posiblemente sería, bueno, usted está frente a una gran expectativa, pero no solamente usted, toda la universidad y le aseguro que todo el país, o sea, porque es un hecho de producirse, es un hecho histórico absolutamente fascinante, porque sería romper Sí, como con una extraña tradición que a mí me sí, parece muy pero fíjate anquilosada. que yo no sé si estoy como destinada a eso en la vida, pero fui la primera secretaria de Hábitat de Bogotá. Eh, y yo digo, voy a ser la primera rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Pues yo creo que personalmente le deseo toda la suerte del mundo, que sé que la tiene, y toda la preparación, usted evidentemente la tiene una hoja de vida absolutamente impecable y sorprendente. Y ah, ¿cuál, cómo vería usted la, de ser rectora al finalizar su periodo de rectoría? ¿Cómo vería sustantivamente diferente Uf, la universidad? Es decir, ¿dónde su merced diría, mire, yo aquí metí la mano, yo aquí, es decir, definitivamente dejé mi huella y la gente lo tiene que entender y los muchachos lo tienen que entender, dónde le gustaría dejar una huella que definitivamente fuera un compromiso absoluto de su parte? Que eso es hay, mucha responsabilidad. es mucha. A veces mis amigos me dicen, usted volvió loca. ¿Cómo se metió en No, esta, nadie, en sí, esta nadie sano cosa tan... juicio, nadie Toma esta ha hecho cosas decisión, interesantes. esa decisión. Pero yo sueño con llamar la atención al país, a la sociedad, de la importancia de la educación. Sueño con eso. Sueño con que cada ciudadano entienda que si no hay educación, que si nosotros no rodeamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con el amor por el conocimiento, con el amor por la educación, difícilmente vamos a tener una sociedad más equitativa. El acuerdo de paz, esa Colombia que avanza hacia la paz, necesita de la educación. Es mi sueño en general. Y mi sueño en la Universidad Nacional Sí. es transformar la universidad para responder a 3 retos. Recuperemos el liderazgo. Y recuperemos el liderazgo académico, científico, artístico y cultural. Profesionales íntegros académicamente y seres humanos con un alto concepto de ética de lo colectivo. Eso para mí es fundamental. Ciudadanos excelentes académicos y excelentes seres humanos. Segunda, tenemos que garantizar una universidad incluyente, una universidad que vele, que mire los más vulnerables, los más capaces y que les dé oportunidades de estudio a esos jóvenes. Y que esa universidad refleje la diversidad tan grande que tenemos en el país. Que es la gran riqueza. Es la gran riqueza, es nuestra potencialidad. ¿Sí? Y el tercer compromiso es, tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que mejorar nuestro presupuesto, pero también mejorar nuestra gestión, no nos digamos mentiras. Eso tenemos que transformarlo. Entonces ahí pues las propuestas quedan, el compromiso nuestro es sobre todo en esos 3 puntos, hacer digamos muchas tareas con la comunidad universitaria y que los estudiantes nos ayuden. Eso, o sea, un rector solo no va a poder hacer nada. Por supuesto, eso es Necesitamos que los sin profesores, que equipo. los estudiantes, que los egresados nos ayuden. Esa es la invitación. Bueno, entonces creo que hemos terminado. Hay demasiados puntos que se quedan por fuera, Muchos. pero lo que me quedó bien fue lo de la ley 30 Ese es un tecnicismo, pero eso hay que hacerlo. Sabemos que su merced está en la lista número 4. 4. Somos el número 4. 1, 2, 3, 4. Edna Bonilla. Espero que esto haya de alguna manera, aunque sea muy brevemente, iluminado que puede ser un proyecto tan ambicioso como es el de la Rectoría de la Universidad Nacional, tan importante, y creo que eso lo entienden todos los estudiantes de la universidad y todas las personas que de alguna manera la conocemos, y es la urgencia de que en verdad se aplique algo con muchísima decisión Sí. a favor de la universidad, porque si la Universidad Colombia
pierde su pulmón El espiritual. respiro. Sí. Sí, la ilusión. Y entonces solamente deseamos lo mejor de lo mejor y que ojalá tengamos el privilegio de ver por primera vez una mujer ocupando el cargo de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, que yo creo que buena falta hace para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias. De ninguna No, manera un a usted. placer, pensé que iba a ser más duro. No, yo soy blandito, blandito. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. No, de No, ninguna gracias. manera.